Buenos días, mi nombre es Emanuel Fita y voy a exponer el trabajo que el doctor Pablo Paniagua, el doctor Francisco Turrubiates, el doctor Vladimir Vega y un servidor realizamos para la reunión anual de Física y Matemáticas, titulado Campos de fuerzas global y localmente conservativos. En este trabajo se generaliza el concepto de fuerza conservativa al caso de variedades diferenciales, donde los aspectos geométricos y topológicos resultan ser importantes. Además, van a ser fundamentales para la definición del concepto de campo covectorial localmente conservativo. Además, daremos un ejemplo de esto y analizaremos las implicaciones que esta generalización tiene sobre el teorema de trabajo-energía. Para ello necesitamos algunos conceptos básicos como lo son el de fuerza conservativa, recordar el teorema de trabajo-energía y la ley de la conservación de la energía. Entonces, una fuerza será conservativa cuando el trabajo que realice sobre una partícula dependa solamente de la posición inicial y no de la trayectoria de la partícula. Dicho de otra manera, esta fuerza va a ser conservativa si existe una función escalar phi, a la cual se le conoce como energía potencial, de tal forma que al calcular menos el gradiente de esta función, obtenemos la fuerza que estamos tratando. Por otro lado, el teorema de trabajo-energía asegura que el trabajo total realizado por una fuerza es igual al cambio en la energía cinética. Finalmente, la ley de la conservación de la energía asegura que en un sistema físico solo actúan si en un sistema físico solo actúan fuerzas conservativas y no fuerzas disipativas, entonces la energía mecánica total es constante, recordando que la energía mecánica se define como la energía cinética más la potencial. Todas estas ideas pueden reescribirse en el contexto de formas diferenciales, como aparece en este teorema. Consideremos una fuerza, un campo vectorial de fuerza suave, excepto quizás para un número finito de puntos, y F minúscula su respectivo campo covectorial de fuerza. Todo esto en el espacio euclidiano, donde la topología es trivial y de hecho el primer grupo de cohomología de esta variedad es trivial, lo cual es importante porque en particular este hecho hace que se cumpla la equivalencia entre estos dos enunciados, dado que sabemos que una forma diferencial exacta siempre va a ser cerrada, no pasa así al revés, es decir, no toda forma diferencial cerrada va a ser exacta. Esto pasa solamente cuando el primer grupo de cohomología es trivial, como en el caso que estamos tratando del espacio euclidiano. Este hecho va a resultar importante para dar pie a la generalización del concepto de campo covectorial conservativo, caracterizado mediante estos enunciados para el espacio euclidiano en este teorema clásico que se presentó. Entonces surge la pregunta, ¿cuándo una forma diferencial cerrada representa un campo covectorial conservativo? Esto es por la equivalencia de 3 y 4. Replanteando la pregunta, podríamos decir cuándo una forma diferencial cerrada va a ser una forma diferencial exacta. Para responder a esta pregunta, nos auxiliamos del corolario del lema de Poincaré, el cual asegura que una forma diferencial cerrada sobre una variedad diferencial suave, no importa si tiene una frontera, entonces se va a cumplir que para cada punto de M existe una vecindad sobre la cual esta forma diferencial es exacta. Es decir, partiendo de la noción de que una forma diferencial sea exacta, para cada punto de M va a existir una vecindad U y una función que llamaremos phi-log, de tal forma que de manera local f es igual a la diferencial de esta función phi-log. Con ello podemos introducir la noción de campo covectorial localmente conservativo, partiendo de que localmente toda forma diferencial es cerrada si solamente si es exacta. Vuelvo a repetir y es importante recalcarlo, todo esto de manera local, de ahí el nombre. Entonces introducimos la definición. Sea F un campo covectorial de fuerzas, se dice que F es localmente conservativo en un abierto de la variedad que estamos trabajando, si y solamente si F es cerrado en este abierto. A la función phi-log de la que hablamos en esta parte,
se le conoce como energía potencial local. Entonces, trataremos un ejemplo cuya topología y cuyo primer grupo de cohomología resulta no ser trivial. En este caso vamos a trabajar el espacio R3, pero quitándole el eje Z. Esto puede ser visto de la siguiente forma, como R3, quitándole el eje Z, lo cual es homeomorfo a este espacio, y con esto nos ayuda a aplicar la fórmula de QNet, y con lo cual se puede demostrar que tanto el grupo 0 como el primer grupo de cohomología de esta variedad son no triviales. Y en particular esto es importante para lo que estamos trabajando, pues esta no trivialidad del primer grupo de cohomología asegura la existencia de formas diferenciales cerradas que no son exactas de manera global. Entonces vamos a aplicar el teorema de trabajo-energía a una partícula que gira o que forma círculos alrededor del eje Z. Y vamos a considerar la forma diferencial escrita en la expresión 5. Se puede demostrar que esta es cerrada, sin embargo, esta forma diferencial no es exacta, porque de ser exacta, al poder escribir a la forma diferencial como la diferencial de t, podemos, si fuera exacta, se tendría que cumplir que la integral cerrada sobre la trayectoria circular gamma tendría que ser 0, pero esto no es así, por lo cual esta función t es lo que dijimos que se conoce como la energía potencial local de este campo covectorial de fuerza. Entonces, recordando que el trabajo se puede calcular como la integral de la forma diferencial sobre la trayectoria, lo cual resulta en 2pi, y aplicando el teorema de trabajo-energía, obtenemos que 2pi va a ser igual al cambio en la energía cinética, es decir, la energía cinética en B va a ser igual a 2pi más la energía cinética en A. Esto es cuando la partícula da una sola vuelta en contra de las manecillas del reloj. Pensemos en qué pasa cuando la partícula da n vueltas o se enrolla n veces alrededor del origen. Entonces, en este caso, vamos a tener que la energía cinética en B va a ser igual a 2πn más la energía cinética en A. ¿Qué significa todo esto? Significa que la energía cinética se va a incrementar por una cantidad de 2pi cada que dé una vuelta, con lo cual la energía mecánica total no se conserva. Y de hecho, esta no conservación no es consecuencia de la existencia de fuerzas de tipo disipativo, sino que simplemente es un efecto del hecho de que la topología es no trivial para M. Más aún, proviene del hecho de que el primer grupo de cohomología no es trivial, es decir, de la existencia de campos covectoriales de fuerza que son estrictamente localmente conservativos, como lo es el caso de esta forma diferencial. Este hecho puede ser representado de manera artística mediante la obra Cascada de Escher, donde vemos un flujo de una corriente de agua que, como en nuestro ejemplo, digamos que va dando vueltas alrededor de un eje Z que no está pintado, que es vertical. Y lo que podemos decir es que de igual forma que en nuestro ejemplo, la energía no se va a conservar, de hecho va a ir aumentando la energía sobre el artefacto que se tiene para generar la energía. Entonces, ¿qué podemos concluir? Primero, podemos concluir que es posible generalizar el concepto de campo covectorial de fuerza conservativo a variedades diferenciales. También podemos concluir que el primer grupo de cohomología de la variedad, cuando este es no trivial, existen campos covectoriales de fuerza cerrados que son localmente conservativos, es decir, habrá existencia de energías potenciales locales. Tercero, se puede construir un teorema de conservación local de la energía mecánica de un sistema y además vimos en el ejemplo que se construyó un
un campo covectorial de fuerza localmente conservativo y su respectiva energía potencial local asociada.